Espero que ahí todos me escuchen bien. Así es, muchas gracias. Gracias. Ay, gracias porque sí me están poniendo atención. Es que no los veo casi. Entiendo que por cuestiones técnicas no todos prenden la cámara. Muy bien, muchas gracias. Antes de iniciar la segunda sesión, porque después no quedan tiempo para preguntas, quiero hacerles dos comentarios. El primero de ellos es invitarlos a que participen en la 13ª edición del Premio Nacional de Investigación Social y de Opinión Pública. La convocatoria está abierta. Veo aquí muchos investigadores, veo gente de Redipal, veo investigadores de otros congresos de los estados, estudiantes. En fin, está abierta para todo el público. Yo creo que pueden tener algún documento con el que pudieran participar. Nuestra convocatoria está en nuestras redes sociales y en la página web del CESOP. Ahorita aquí nos apoyan a poner el link y la convocatoria directa, al personal de apoyo. Paco, Jackie, por favor, alguien me apoya poniendo el link en el chat, este, con la convocatoria. Todavía puedo participar, se cierra el 30 de septiembre y hay dos grandes incentivos que pienso yo ni siquiera son los mejores, pero bueno, el primero de ellos es que los trabajos ganadores o menciones honoríficas pueden publicarse en un libro. El segundo incentivo es que el primer lugar gana 100,000 pesos, el segundo lugar 75,000 y el tercer lugar 50,000 pesos. Pero yo creo que el incentivo mayor es que alguna de nuestras investigaciones, para quienes nos dedicamos a las ciencias sociales, digamos, pueda terminar en la Cámara de Diputados, ¿no? Y bueno, ahí pueda tener algún tipo de repercusión. Bueno, hecho el comercial respectivo, vamos a dar inicio a la sesión, no sin antes hacer el siguiente aviso. La evaluación va a estar disponible al término de la sesión, es decir, se cierra el Zoom y se abre la evaluación para que no se desesperen, no abre. Si le van a poner el link, porque van a estar poniendo el link más o menos 15 minutos antes de que acabe el curso. Si ustedes le intentan abrir, va a decir que no está disponible. Va a estar disponible en cuanto se cierre el Zoom, se abre la evaluación. Entonces, es una evaluación muy sencilla, pero es requisito para la obtención de la constancia respectiva que estará en los próximos días en su correo electrónico. Muy bien, dicho todo esto, vamos a dar inicio a nuestro curso. Maestra, Eh, disculpe, yo tengo una duda. sí, Rápidamente, inmediatamente dando la 1 de la tarde, hay está el lapso para contestar este examen para la obtención de la constancia. este, sí, una vez que contesten el examen, en el Ujú. link que ya se les envió además, Así es, así es. también contestan ustedes el examen y una vez que lo acreditan, pues nosotros les hacemos llegar la constancia al correo electrónico que registraron. De acuerdo, muchas gracias. De nada, Lucero, muchas gracias. No se escuchó, Fernanda. Fernanda, bueno, decíamos que contestan la evaluación, la acreditan y en los siguientes días estaremos haciéndoles llegar al correo electrónico que registraron la constancia respectiva. Muy bien. Bueno, pues se siguen conectando. Vamos a dar inicio para ya, para que no se nos quede el tiempo corto. Voy a proyectar la presentación. Si en algún punto no, no me escuchan o se pierde la conexión, tengo un dispositivo de respaldo para que cualquier cosa podamos verlo. Bien, decíamos, a ver, voy a hacer un breve recuento. Ay, les encargo sus micrófonos, por favor. Gracias. Voy a hacer un breve recuento de dónde estábamos. Hablábamos de la relación
entre el Estado, el gobierno y la sociedad, yo les ponía un diagrama que bien podemos reformular, podemos replantear, dependiendo de cosas muy básicas, desde nuestra propia concepción teórica del Estado hasta nuestro propio papel dentro de estas figuras, ¿no? Eh, decíamos, algunos teóricos del Estado, desde los juristas más puros, no sé, Kelsen, politólogos clásicos como Norberto Bobbio dirían el Estado absorbe todo, ¿no? Pero está, por ejemplo, Parsons que nos diría no, 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 la sociedad absorbe todo. En fin, el punto de estas posturas teóricas es determinar justamente esta relación, ¿sí? Entre estos conceptos. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a permitir entender cómo funciona el gobierno, alejarnos del lugar común, les decía, de, de decir un argumento un tanto vacío, ¿sí? Sino más bien vamos a tratar de entender y hablar con el conocimiento de causa de cómo funciona esto. Decíamos que ya es un problema determinar cuál es el mejor estado o si es el estado la mejor forma para organizarnos políticamente. Si es la mejor forma, aún no lo sabemos, pero no hemos inventado una mejor, decía Winston Churchill, como la democracia, ¿no? Eh, pero bueno, podemos determinar si es un estado unitario o un estado federal. Posteriormente estaba el gobierno. Bueno, por ahí alguien decía, que el Estado no necesariamente, y el ejemplo eran también las comunidades preestatales. Ok. Pero bueno, los elementos comunes son más o menos los mismos. Después determinábamos el gobierno y decíamos que está la tríada clásica propuesta por Montesquieu, el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Alguien decía también, ¿por qué no exploramos el poder neutro? Ok, también es una posibilidad. Ya tenemos diversas posibilidades para organizar un Estado, para orquestar un gobierno de forma institucional, etcétera, etcétera. Y luego decíamos, pues entonces, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona todo este entramado que ya hemos creado? ¿No? Y entonces venía este tema, que decía yo, es un proceso político y toma de decisiones. Para esto voy a apoyarme en el sistema político de David Easton. Como marco teórico explicativo para entender cómo funcionan dentro, ¿sí? Las decisiones cuyo fin es cumplir las funciones, fines, atribuciones del gobierno, ¿sí? Y cuyo fin último, ya también decíamos, es el bienestar común. De alguna u otra forma, en mayor o menor medida, y quizá todos dirán en menor, las decisiones que se toman como decisiones de gobierno, ya sea en plan, programas, proyectos, o como decisiones de Estado, van a constituir un... Bien, apaguen sus micrófonos, por favor, porque soy como un gato, me distraigo muy pronto. Pero les decía, estas decisiones van a constituir siempre un impacto en la vida colectiva de todos, positivo o negativo, porque los impactos también pueden ser negativos. Y entonces, por eso debe importarnos. Pero lo más importante de este proceso político es que si nosotros dejamos a los actores gubernamentalmente instituidos, a las autoridades formales, seguir con el trabajo de gobernar de manera unilateral y solos, pues será un proceso político que termine por ser ajeno a nosotros. Pero por eso, en esta relación, decía, vamos a insertar a la sociedad. De manera que ya no sea un proceso unilateral, sino que podamos incidir en el proceso de gobierno y entonces sí, ser corresponsables, copartícipes de la decisión, más allá del voto en sí mismo.
Y de los mecanismos que por ahí también ya habían salido el día de ayer, ¿no? La consulta popular, la revocación de mandato. Más allá de esos mecanismos, la acción de gobernar va de manera conjunta con la sociedad. Entonces, la pregunta que yo me formulaba para explicar esto es, ¿cómo resolver y atender las necesidades de la sociedad como un entorno complejo? ¿Sí? Otra vez, ayer pusieron un cúmulo de problemas importantísimos. Y no sé si de ayer a hoy, dados los temas de la agenda nacional, alguien haya pensado que hay otro tipo de problemas, ¿no? Y que diga, bueno, yo creo que este es el problema principal. Bueno, pues todos esos problemas se tienen que atender, pero para eso, lo primero que tenemos que saber es que todos los estados tienen recursos limitados. Y no solo me refiero a los recursos económicos, sino a los recursos para atender todas estas necesidades. Piensen ustedes en las modificaciones que se han hecho de las dependencias a lo largo de toda la historia, por ejemplo, del Estado mexicano. Las primeras secretarías existentes, ¿cuáles se preservan aún? ¿Cuántos cambios de secretarías hemos tenido? ¿Cómo lo hemos hecho? Todo esto ha implicado una manera distinta de ver y atender esos problemas y necesidades, ¿sí? Entonces, hay problemáticas y necesidades que van surgiendo y que van rebasando tanto los marcos normativos como las instituciones, ¿sí? Ahora mismo, el entorno digital, y por eso quiero llegar y cerrar con ese tema, ha representado desafíos muy complejos que no se vislumbraban cuando se formó la Constitución, que no se vislumbraban hace mucho tiempo, ¿no? A mí me gusta poner mucho como ejemplo el problema del transporte público. Para quien vive en la Ciudad de México, el problema del transporte público quizás es muy distinto de quienes vivimos en algunas entidades federativas que no disponemos de un sistema de transporte público integrado y que no disponemos de un sistema de transporte subsidiado, ¿sí? En ningún otro estado de la República el transporte público per se es tan económico como en la Ciudad de México. Pensemos en, no sé, el metro cuesta 5 pesos. En un camión en el Estado de México cuesta 15 pesos parada mínima, ¿no? Entonces, la necesidad es la misma, transporte, la manera de atenderla es distinta. Y parecería lo mismo, y parecería el mismo entorno. Y entonces podríamos decir, ¿por qué no ponemos metro en todas las entidades? ¿Sería la solución? No, no necesariamente, ¿sí? Pero esto es lo que quiero que vean, cómo la misma necesidad o la misma problemática tiene diferentes respuestas. ¿De dónde surge esa respuesta? Bueno, en el caso del Estado mexicano, de la composición, decíamos, a ver, ¿quién se acuerda? Para asegurarme que no estén durmiendo, ¿quién se acuerda del artículo constitucional? De este sí no se libran, todos van a salir, donde estaba establecida la forma del Estado mexicano. Alfredo lo dijo ayer, él no pudo contestar. 40. ¿El artículo 40? 40, El artículo perfecto. 40. ¿Y qué decía el 40? Es voluntad del pueblo, representativa, democrática y federal. Perdón. Laica, también, ¿no? Ok. Bueno, ya tenemos la estructura, el cascarón, ¿no? Es una república representativa, democrática, federal, laica, ¿sí? Entonces, bajo este marco, ya tenemos una primera carcasa donde vamos a circunscribir la manera de atender problemas, necesidades y demandas. Entonces es muy importante saber que un problema, ese que nosotros percibimos en el entorno, por sí mismo no es el problema que va a resolver el gobierno, ¿sí?
porque este problema puede existir ahí, está latente, existe en esto que vamos a llamar realidad social. Por otro lado, tenemos necesidades y demandas. Ayer les ponía el ejemplo de la comunidad, donde el problema era el drenaje, pero la necesidad o la demanda cotidiana y social de las personas era una iglesia, ¿sí? Bueno, ahora imagínense atender esto, pero no solo de una persona. Imagínense en el caso de todo el Estado mexicano, de más de 120 millones de personas, que no son las mismas. Otra vez, si en un universo de 120 personas que estamos aquí, ¿cómo se establecen las políticas? Ahorita voy a llegar ahí. Exacto. Gracias. Sí estoy viendo las preguntas. Ahorita voy a llegar ahí. Justamente, bueno, el primer paso es la construcción de este problema público, ¿sí? Voy a pasar de sumar todos estos problemas, esos que se ven ahí, esos que pueden ser muy evidentes, más las necesidades y demandas de toda la población, ¿sí? Para poder construir problemas públicos. A estos problemas públicos yo les voy a dar una respuesta. Esa respuesta, de manera, digamos, simple, es una política pública, ¿sí? La política la vamos a desagregar, ¿sí? En diferentes ámbitos de impacto, ¿no? Empieza la concepción de una política, plan, programa, proyecto. Y una simple acción, ¿sí? Pensemos en la educación. Una política pública global, general, integral, sería el modelo educativo. El modelo educativo por el cual vamos a concebir para todas las generaciones. Y de ahí se desagregan planes, programas y proyectos. Teníamos o tenemos en algunos lugares los comedores para las escuelas, tenemos los programas de mejoramiento de las instituciones educativas, tenemos incluso programas de otorgarle útiles y mochilas a los alumnos, ¿sí? Entonces van siendo diferentes acciones que van abonando a una política. Si están bien orientadas o no orientadas o demás, bueno, ya ese es otro tema, uno que no vamos a abordar aquí, pero tiene que ver con la evaluación de estas acciones, ¿no? Entonces, fíjense cómo va este proceso complejo. Tenemos que reducirlo a la construcción de un problema público. Entonces, el primer problema quizá del actuar del gobierno se encuentra aquí. ¿Cómo le hago para que este problema público realmente refleje lo que se encuentra en la realidad social y las necesidades y demandas? Y posteriormente, ¿cómo le hago para resolver este problema público? Bueno, a ver, Janine, muchas gracias. Este es un tema de construcción de agenda, efectivamente tiene que ver con la agenda SETI, ¿no? Ahorita vamos allá, pero justo por eso primero quiero empezar con el esquema del sistema político de David Easton. Les dejo los diagramas originales de David Easton porque siguen siendo vigentes, ¿sí? Es decir, más o menos tenemos que adaptar ciertas condiciones contemporáneas, pero el proceso sigue siendo el mismo. Pensemos en nuestra mente, lo voy a dibujar aquí encimita, en un modelo de sistema abierto ordinario. Un sistema que provenga de la teoría clásica de sistemas, la teoría de sistemas que viene de la biología, pero un sistema abierto, ordinario, que funciona para lo que quieran, implica que tengo una entrada, un proceso y una salida. Por ejemplo, vamos a poner, si yo tengo una panadería,
¿Cuál es mi entrada? La harina, el huevo, el azúcar, el proceso, la preparación, ¿no? Y la salida es el pan, ¿sí? Asimismo, esto se puede reflejar en un sistema político, en un gobierno, en un estado, ¿sí? Yo tengo 120 millones de habitantes. Por cada uno de ellos puedo tener un problema, una necesidad distinta, y lo que se vuelve realmente complejo, ¿sí? En el caso del gobierno, en el caso del sistema político, es este proceso, ¿sí? La salida, sí, en términos prácticos para quien dijo cómo se forman las políticas públicas, pues en estricto sentido la salida tendría que ser una política pública. Otra vez, si es buena, mala, si no funciona, ya es otro tema, ¿no? Pero la entrada es una necesidad, un problema ya construido, ya moldeado a problema público, y la salida tiene que ser una política que atienda ese problema. Así funciona, en estricto sentido, el sistema político. Pero todo esto que se ve acá, ¿sí? Son las afectaciones para este proceso, ¿sí? Todo lo que afecta para la construcción de este proceso. Esto es lo que lo vuelve complejo, ¿sí? Decía Easton, el ambiente intrasocietal, el ambiente extrasocietal, ¿sí? Y todo lo que lo compone, ¿no? El entorno internacional, ahora mismo el flujo de capitales, la crisis económica, ¿no? Pensemos en fenómenos como la hiperinflación, ¿no? Como el cambio de las monedas, como el cambio en las cadenas de suministro. Pensemos en esos fenómenos emergentes, cómo han condicionado o cómo condicionan una política pública. Y vean cómo, sumado cada elemento, se va haciendo más complejo. Esto no implica, ¿sí? Esto no implica que no se haga nada, sino que este proceso tan sencillito se puede atorar aquí, en el proceso, ¿sí? Por todo lo que representa, por todo lo que implica, y porque además siempre sobre todo implica costos. Y no solo costos económicos. Miren, por ejemplo, la reciente reforma para ampliar a más días de vacaciones, ¿sí? Uno pensaría, pues sí, que nos den más días de vacaciones. Y así de fácil, ¿no? ¿Qué representa esa toma de decisión? ¿Qué viene detrás de poder hacer esa votación? Pláticas con cámaras empresariales, estudios de tiempos y movimientos en la producción, costos, cuánto representa, porque a final de cuentas, muchos de los costos, y ahora mismo es parte de la misma discusión, ¿sí? Eh, con, con la reforma para la reducción de la jornada laboral, al final esos costos pudieran estar trasladados al costo final del producto. Entonces, ¿qué vamos a tener? Productos más caros. Mejores derechos laborales, pero productos más caros. Pensémoslo en otro entorno, en otro que no sea ajeno. Tenemos la huelga de automovilistas en Estados Unidos. La propia huelga de los actores de Hollywood, ¿sí? ¿Qué implica o qué peleo yo? Derechos. ¿Qué implica? Una modificación en cualquiera de estos aspectos. ¿Y cómo va a repercutir y cómo va a incidir? Y entonces son elementos que hay que ir considerando para
la toma de decisión. ¿Sí? De esta manera, fíjense, además hay que considerar, por eso se los puse aquí, esta cita de Easton, que dentro del sistema hay personas. Y vuelvo a insistir, todos, inevitablemente, seamos lo que seamos, servidores públicos, estudiantes, a lo que nos dediquemos, tenemos intereses personales, siempre, siempre. Tenemos intereses colectivos y esos van a ir con nosotros a donde estemos. ¿Sí? Entonces, cuando yo esté siendo partícipe de una toma de decisión, siempre van a estar presentes mis intereses individuales, mis intereses colectivos. Y entonces, como miembros del sistema, vamos a estar afectando por nosotros mismos esa decisión. ¿A qué quiero llegar con esto? Es a que puedan ver lo complejo, ¿sí?, de la toma de decisión, ¿sí? Tengo aquí varios comentarios en el chat y quiero ir tomando algunos, ¿no? Dice Luis Fernando que Norberto Bobbio dice que el sistema político aborda la totalidad de fenómenos vinculados al adjetivo político. A ver, sí, les decía, la categoría de sistema político, más que una categoría netamente empírica, es una categoría explicativa y por eso lo retomo, ¿sí? Porque esta analogía, este traernos el concepto de sistema para explicar el entorno político, nos permite esto, saber cómo una entrada termina en una salida, pero qué es lo que hay, ¿sí? Y aquí están todos estos elementos que lo señalan. Dice Belén, el plan de desarrollo se va ajustando. Se visibilizan las desigualdades, dice, la determinación para darle prioridad a la resolución de un problema público se basa en el interés colectivo o en el interés económico. En ambas son elementos que inciden en la toma de decisión y desde luego va a pesar más una que otra, llegado el momento, ¿sí? Pero miren, vamos sin ánimo aunque la entrada de la demanda de la caja negra no garantiza que el producto de salida responda de manera, no. Yo dije, la salida puede ser una política pública mala, ¿sí? Claro, ¿no? Pero eso, ¿cuándo lo vamos a saber? ¿O cómo lo vamos a saber? Otra vez. Miren, vamos a pensar en la pandemia, ¿sí? ¿Cuál era? Y ahora sí, los leo, voy a tener abierto el chat. Si pensamos en la pandemia, ¿cuál era el input? ¿Cuál era la entrada? ¿Cómo podemos verla? ¿Qué ponemos aquí? ¿Ya se fueron? Sí, Margarita, eso es lo que aquí está, mira, en pantalla es el ciclo de retroalimentación. Nadie. ¿Cuál es la entrada en la pandemia? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué pondrían aquí? La demanda es garantizar la salud. La demanda es garantizar la... Bueno, a ver, fíjense. Sí, el garantizar la salud. Fíjense, virus, vacunas. A eso quería ver. Fíjense nada más. Fíjense. Y muchos de nosotros a veces nos asumimos como parte, por más expertos que seamos en políticas o creamos que somos expertos o que entendamos estos conceptos, vean cómo se complejiza. Este es el objetivo, ver la complejidad de ese entorno. Fíjense,
Ah, Mauricio, pienso que eres abogado, pero justo, a ver, el bien jurídico tutelado, la vida misma o la salud como bien jurídico tutelado, ¿no? Planificar vacunas, crear un plan de acción, presupuesto de egresos es la entrada. A ver, fíjense, yo les dije ahí, pandemia, ¿no? En la diapositiva anterior, les voy a borrar ya este dibujo, para poderme regresar a la diapositiva anterior. Aquí les decía, el problema, yo lo puse aquí, ¿no? Pandemia. Necesidades y demandas muchísimas. La administración pública es el enlace entre los ciudadanos. A ver, sí, y voy a llegar ahí. No solo lo digo yo, pero sí hay un agotamiento ya de la creencia que la administración pública por sí misma puede ejecutar sin considerar todos estos elementos. Y esta es la prueba de que no. A ver, antes de las vacunas, los trabajos de la Cancillería, los laboratorios, ok. El problema aquí se llama pandemia. Necesidades y demandas había un chorro, ¿no? Camas de hospital, salud, oxígeno, vacunas. Ya tenemos, de acuerdo a lo que cada quien puso como su entrada, ¿sí? ¿Cuál sería su salida? Sí, Alfredo. Bueno, yo comenté obviamente que la demanda es la salud en virtud de que se estableció por parte de la OMS, una vez que transitamos de epidemia a pandemia, se establecieron y mandató la OMS a que todos los gobiernos del mundo, y en este caso México no fue la excepción, establecieran medidas que garantizaran la protección contra el virus del COVID-19, estableciendo una estrategia de la sana distancia. En ese sentido, se establecieron varias medidas, entre otras, el uso de cubrebocas. Recordemos que también pues, el gel fue fundamental, la vacunación, y eso ya lo implementó cada gobierno. México no fue la excepción, por supuesto, y todos nos pusimos la vacuna en mayor o menor medida, todo mundo usó cubrebocas, todo mundo usó gel antibacterial, pero esta fue incluso una medida que se tomó por parte de la OMS y fue asumida por todos los gobiernos como una política pública que se instrumentó, digamos, en mayor o menor medida por parte de cada gobierno, ¿no? Unos más temprano que otros y otros hasta cierto punto también más rezagados. Ahora bien, en ese sentido, ya cada gobierno, recordemos en el caso particular de México, la Secretaría de Salud mandató a través ahora sí que de los gobiernos federal y estatales, diferentes políticas públicas orientadas a ese mismo objetivo. Lo que se tutelaba finalmente era garantizar la salud, la protección de todos los mexicanos, desde Aguascalientes hasta Zacatecas, con medidas de esta naturaleza. Esa es la salida, fundamentalmente, como producto. Ahora, aquí el impacto que tuvo, ¿verdad? La pandemia es obviamente la sana distancia y sin embargo se establecieron algo muy interesante, que es lo que no se ha analizado, cómo poder seguir laborando o cómo poder seguir estudiando. Y ahí la educación a distancia sustituyó, por ejemplo, a la educación, en este caso presencial, a través del uso de las tecnologías de la información. Entonces, una de las políticas que se implementó justamente es el uso de tecnologías de la información. Recordemos que el teletrabajo se encuentra ya regulado y legislado en la Ley Federal del Trabajo y también varios estados establecieron en sus propias leyes de educación y en sus propias leyes orgánicas y en el poder legislativo, ejecutivo y judicial y todas las dependencias se establecieron incluso protocolos que son políticas públicas para poder preservar o proteger la salud pública. Hasta ahí el comentario. Gracias, Alfredo. Pero fíjense nada más cómo empezamos en pandemia
y terminó Alfredo en teletrabajo. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí se dan cuenta de la importancia de la comprensión de la definición de esta toma de decisiones, del proceso complejo? ¿Sí? Tenemos un problema aquí al que hay que hacerle frente. Ok, dice Alfredo, se determinaron ciertas medidas que había que implementar. Sí, claro. Y ciertas medidas que al cabo de hacer este ciclo, ¿no? Por ahí alguien decía, ¿cómo supimos si funcionó? Bueno, pues ya en este ciclo, ya ahora que podemos sentarnos a revisar ya el tiempo pasado, sabemos que hay muchas medidas que no se debieron haber tomado, ¿no? Entre ellas hay quien establece que el encierro total ni siquiera era la solución, ¿sí? Por otro lado, si tomáramos cualquiera de estos elementos que mencionaba Alfredo en su comentario, el tema de la educación a distancia, no fue la misma ni en todas las entidades, ni en todos los niveles educativos, ni dependiendo de el modelo educativo, público, privado y demás, ¿sí? Luego, el teletrabajo tampoco está del todo resuelto con la iniciativa porque quedan fuera algunos esquemas. ¿Qué se entiende por teletrabajo? Si yo estoy ahorita en mi casa, es teletrabajo. Si además no todos asumieron los costes, ¿no? Ahora mismo llamó muchísimo la atención en las noticias semanas anteriores la política de Zoom de regresarnos a trabajar a las oficinas porque no funcionaba. ¿Sí? ¿Me explico? Pero otra vez, vean lo complejo y este proceso primordialmente está en manos, ¿sí? De los actores institucionales que forman parte del gobierno, ¿sí? Otra vez, la entrada viene, en el caso del Estado mexicano, de 120 millones de mexicanos. Acá están mis entradas. Mi proceso está, ¿sí? En el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, ¿sí? Y este realce que damos a la administración pública, y de verdad miren que yo de formación soy más administradora pública que politóloga, este realce que le damos a la administración pública quizá nos hace perder de vista la importancia de los otros poderes. ¿Cómo condicionan los otros poderes la generación de respuestas, ¿sí? A estos problemas? ¿Cómo, sí? ¿Cómo el Poder Judicial puede determinar una respuesta, una salida? ¿Cómo el Poder Judicial aquí al interior de este proceso puede determinar una salida? A través de una resolución, a través de una sentencia. ¿Sí? También determina, también impacta, también incide. Porque si por un lado, ¿sí? Yo digo, vamos a garantizar la salud y ya vamos haciendo y el Ejecutivo y la Administración Pública hace hospitales y cosas muy visibles, pues por otro lado también tenemos la actuación de los otros poderes. El Poder Legislativo va construyendo no solo un marco normativo, sino el marco presupuestal para la atención de estos temas, ¿sí? Si me Y permites, se Ana Gaby, contraponen, ¿sí? sí, si me permites para abonar a tu comentario, ciertamente, ¿verdad? Todos los poderes públicos, federales y estatales, ejecutivo, legislativo, judicial, establecieron e implementaron de manera inmediata sesiones a distancia e incluso regularon su propia ley orgánica del poder legislativo para poder establecer esa modalidad, ya que de lo contrario
pues obviamente, sobre todo en el Poder Judicial, estarías entrando en un vacío de carácter jurídico que no está debidamente regulado. Entonces, el primer punto es cómo logras tú atender tus funciones que tienes de manera particular como poder judicial o poder ejecutivo o incluso las diferentes iniciativas que se pretenden o que se presentan en los congresos locales o en la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, pues es a través justamente de la sesión a distancia, que es lo primero que se establece como protocolo, luego en leyes orgánicas. Y obviamente, pues aquí nada más voy a dar un dato para los que tengan un poco de conocimiento, sabrán ustedes que solamente 19 estados tienen en sus leyes de educación la regulación de educación a distancia y el uso de las tecnologías de la información. El resto de los estados no tienen sus leyes de educación regulada la educación a distancia y mucho menos el uso de tecnologías de la información. Aquí nada más habría que preguntarnos qué tal si el día de mañana, que por cierto ya está en estos meses, por lo menos se proyecta, otra vez un rebrote del virus o del COVID en menor medida, pero ¿quién nos garantiza que en los próximos años no se vuelva a presentar un virus similar o con mayor magnitud, ¿no? Entonces hay que prepararnos en ese sentido y hay que establecer políticas públicas justamente que prevean este tipo de acontecimientos. Hasta ahí el comentario. Creo que quien se salió fui yo, ¿verdad? Se escuchó bien la participación. Bueno. Pues no sé si se haya escuchado bien, pero Sí se maestra. oyó la bien. participación, sí ¿Sí? se oyó. Sí. Yo creo Ah, bueno. que Se escuchó, se maestra, escuchó. Perdón, maestra, adelante. sí, le dan. Ya estoy de vuelta. Sí, yo Sí. creo que sí el dispositivo anda fallando. Perdón, maestra, pero no sé si me he escuchado, pero veo que no. Ya no Sí, te escuchas. Sí, ya. Pero ya lo dejo ahí en el comentario con los que sí nos hayan escuchado. Gracias. Gracias. Te oyes con eco, Ana Gaby. ¿Me escucho mejor? Sí. Ok. Les decía, es diferenciado. A lo que vamos a llegar con esto, y ya para seguir avanzando en los temas, es en la complejidad de cada una de estas tomas de decisión, ¿sí? Sobre todo porque además no es igual, pero sobre todo y fundamentalmente nos vamos a enfrentar a un problema mayor. ¿Cómo convencemos a la población de que eso que se está haciendo va a repercutir en su vida cotidiana? ¿Sí me explico? Es decir, pensemos que una decisión fue, vamos a regular las sesiones de los congresos para que ocurran de manera telemática. Y un ciudadano va a decir, bueno, sí, háganlo. ¿Cómo voy transmitiendo que eso es una política? ¿Sí? Entonces, tenemos que considerar todos estos procesos. No solo estos, sino también todo lo que establece cada uno de los actores que intervienen en este proceso. Y aquí viene justamente lo que decía Jenny, la formación de agenda. Esta formación de agenda atraviesa al menos por 4 vasos sencillos. Otra vez, no vamos a entrar a profundidad en todas las teorías de la construcción de la agenda estética. No nos va a dar tiempo. Pero más o menos estos serían los 4 pasos para que
como establece Easton, se gestionen las demandas y tensiones mediante la generación de decisiones de autoridad y generemos productos en un proceso continuo de retroalimentación, ¿sí? Vamos a establecer la agenda. ¿Cuál podríamos decir que es por excelencia el establecimiento de la agenda? Los planes de desarrollo. Pero un plan de desarrollo por sí mismo no ayudaría si no viene acompañado del proceso presupuestario, ¿sí? Si yo pongo un cúmulo de buenos deseos en un plan de desarrollo y no lo voy aparejando con recursos para su consecución, entonces vamos a fallar. Siempre tenemos que tener presente que ya construí los problemas públicos y los voy a establecer en una agenda. Y no voy a tener una única solución para esos problemas. Y luego voy a tomar las alternativas disponibles y voy a valorar esto que decíamos. ¿Qué es lo mejor? ¿Qué era lo mejor? ¿Comprar vacunas, no comprar vacunas, usar cubrebocas, no usar cubrebocas? ¿Qué era lo mejor? Y voy a tomar una opción. Hay problemas coyunturales y emergentes que de pronto pueden no admitir un periodo largo de reflexión. Y entonces debemos tomar una decisión. Esas quizás son las decisiones que después, cuando viene la evaluación, es muy fácil determinar, se hizo mal. Claro, pero no había tiempo. Y no es justificación, desde luego, pero lo que queremos entender es este funcionamiento. Porque todos formamos parte, ya sea en este momento, estudiando cómo opera o cómo funciona este mecanismo, o trabajando dentro de, ¿sí? El hecho, por ejemplo, incluso desde pequeños detalles, y no es porque tengan una importancia menor, desde luego, pero pensemos en ustedes como asesores legislativos. El legislador sube a tribuna en 5 minutos y necesitamos proporcionarle un insumo. Quizá el insumo que le proporcioné no era el mejor. Y eso puede determinar, cambiar o impactar en la generación de una disposición normativa. ¿Sí? Quizá la manera en la que yo planteé una meta para el seguimiento del programa de desarrollo de mi institución no era la mejor. Para todos aquellos que están de los centros de estudio de otros estados, quizá mi estudio se quedó muy corto y no tiene el alcance que debería y va a impactar. ¿Sí me explico? Entonces, en todo este proceso, yo voy a tomar la elección de la opción deseada. Voy a implementar la decisión y luego vuelvo a empezar. ¿Sí? Porque otra vez alguien decía, pues la política no necesariamente era un buen resultado. Pues no, pero yo ya la implementé. Otra vez, a vuelta de acciones pasadas, hay muchas cosas que quizá no hubiéramos hecho. No hubiéramos parado la economía. No hubiéramos hecho encierros tan profundos. Quizá no era necesaria la educación a distancia, probablemente podría ser una educación alternada. No lo sé. Insisto, ya hecho pasado es más fácil juzgar. Pero de pronto había que tomar decisiones diferenciadas otra vez. En algunos congresos determinó la sesión completamente a distancia, en algunos semipresencial. En algunos congresos del mundo no se suspendieron las actividades. Por poner muchísimos casos, ¿no? Hoy países
que determinaron no tomar ni acatar ninguna de las recomendaciones de la OMC, hoy también presentan sus propios resultados. Y esto es solo por poner un tema. Si yo les dijera, vamos a poner, a ver, ayer decían que el problema era seguridad. Ya lo establecimos en la agenda. Así, rápido, de manera simplista, digamos, pedagógicamente hablando, díganme 3 alternativas disponibles para el problema de seguridad. Alguien ponía ahí la generación de empleos ayer. ¿Qué más? Prevención 3 del delito. alternativas. Prevención del delito. Se puede también en el caso de las instituciones educativas seguir aplicando el operativo de mochilas seguras para detectar si dentro de sus libros, cuadernos, no haya elementos que perjudiquen la seguridad de los estudiantes. ¿Ok? Fíjense, a ver, mochila segura, prevención del delito, generación de empleos, prevención de educación, oportunidades de desarrollo, empleo, entretenimiento, recuperación de espacios públicos. Ok. Aplicación debida y correcta de la ley, impartición de justicia. Aquí están nuestras alternativas disponibles. Alguien debe tomar una opción. Insisto, si consideramos que el gobierno es el actor principal en la conducción del Estado, pues ahí va a estar esta elección. En el caso de el poder legislativo, por ejemplo, hablamos de la Cámara de Diputados, esta opción deseada pasa por el tamiz de la votación de 500 diputadas y diputados. En el caso de las decisiones del Ejecutivo, pasa por el acuerdo entre dependencias, si acaso. Pero se va a tomar una decisión. ¿Qué va a pasar? Que las otras alternativas quedan fuera. Quizás se pueden retomar después, pero no necesariamente van a terminar en una primera implementación. Después acá, porque alguien ponía la evaluación del desempeño, ¿no? Y evaluación y más evaluación. Tampoco pensaría que hay que caer necesariamente en el mito de la evaluación, pero alguien decía que la evaluación del desempeño, aquí está, para corregir inconsistencias, no solo evaluación del desempeño, porque la evaluación del desempeño te va a evaluar acá. Cuando estás estableciendo acá el problema público, el problema puede ser este. ¿Sí? Entonces, vamos determinando. Ojo, a ver, este es el proceso de formación de la agenda para llegar a una toma de decisión. No es el ciclo de políticas. ¿Sí? Ahora, lo que tengo que hacer aquí es ver qué puedo atender en el tiempo que tengo, porque además, fíjense, no solo tenemos recursos limitados, hablando de dinero y de personas. Podemos agregar que no siempre tenemos el marco normativo, no siempre tenemos el marco institucional adecuado, pero además tenemos un tiempo limitado. 3 años en el caso de los gobiernos locales, 6 años en el caso de los gobiernos estatales y 6 años en el caso del gobierno federal. ¿Sí? Ya tenemos la decisión, de tal manera que entonces, ahora sí, vamos a tener diversos instrumentos de intervención del Estado. No quiero llamarle ahorita necesariamente políticas públicas, no. A ver, Eduardo,
Las políticas públicas no solo están en el ámbito de acción del Ejecutivo, no. Precisamente porque tenemos diferentes instrumentos de intervención. Y el hecho de que un instrumento de intervención no se materialice en una acción ejecutiva, no implica que no sea una política pública. ¿Sí? Particularmente por cómo se desarrolla el proceso de planeación democrática en México, que está sujeto a la planeación presupuestaria, el legislativo es un actor mucho más preponderante de lo que se piensa. ¿Sí? De ahí que rescatemos la importancia, otra vez, del funcionamiento de todos los poderes y cómo termina en generar instrumentos de intervención, ¿no? Hemos tenido notas recientes del Poder Judicial, dichas por los medios, ¿no? Notas mediáticas, más allá de que normativamente no representen eso, pero en semanas anteriores se despenalizó el aborto. La despenalización del aborto es una política pública. Es pregunta. A ver. Sí, sí lo es porque impacta en temas de salud. Gracias, Iván. Sí, sí, sí. Y esta decisión devino del Poder Judicial. Digo, no así y no como mediáticamente se reporta. Pero ahí viene su intervención. ¿Sí? La prisión preventiva oficiosa también viene de ahí. Evidentemente habría que entender todo el proceso judicial y cuando un amparo aplica a una persona y no es aplicable de manera generalizada, etcétera, etcétera, ¿no? Otra vez, es otro tema. Pero sí tiene esta incidencia, ¿sí? Cuando el Poder Judicial determina que se legisle sobre algo, el legislativo acata y legisla y por lo tanto faculta al Ejecutivo de actuar, ya se dieron cuenta cómo es todo un proceso colectivo para generar un instrumento de intervención que termine por impactar en la vida colectiva. Adelante, Iván. De hecho, por ejemplo, si hacemos a lo mejor un poquito un estudio brevemente comparativo en Estados Unidos, la propia Corte Suprema pues funge también como un gran actor en temas de políticas públicas y hasta de política criminal, por ejemplo, ¿no? O sea, respectivamente pues están los precedentes judiciales de Ruth contra Wade o a lo mejor en temas de política criminal el de Miranda contra Arizona, pero que efectivamente, como usted bien lo indica, pues impactan en cómo el legislador posteriormente, pues valga la redundancia, ¿no? Legisla, crea normas respecto de estas situaciones y entonces, ¿cómo va a impactar eso en la sociedad? Claro, gracias, Iván. En efecto, es decir, de pronto pensaríamos que es mucho más fácil. Pero si solo darnos a la tarea de construir un esquema explicativo resulta complicado, pensemos en la operación y en la instrumentación de todo esto. Y de cómo esto va a representar o va a implicar que haya una percepción ciudadana, la construcción de opinión pública. De igual manera, se va a percibir esto como un proceso, pasemos del inservible al lento, ¿no? Al menos, ya por decirlo menos.
Pero esto atraviesa porque hay muchísimos actores, muchísimos mecanismos que intervienen en que se tome una decisión. Aquí leía de alguien en el chat, la elección de la opción correcta jamás es la mejor o la peor, sino la más viable, por ejemplo. Pero alguien también decía que siempre se tiene que tener claro, ay, no lo vi, que no va a resolver al 100% el problema. Aquí está, claro. Pero por eso tenemos, o sea, que determinar el alcance de cada una de las alternativas. Y entonces ir continuando con este proceso, que más que cíclico tiene que ser una espiral que no para. Ahí sí volvemos a retomar los principios wilsonianos de la administración pública. La administración pública no se detiene. No, pero tampoco la tarea de gobernar. Aun cuando haya ciclos temporales, los que acabamos de revisar por años, se mantiene el ciclo de gobierno con decisiones. Quizá a veces uno de los problemas sea el no necesariamente retomar algunos cimientos que se establecían. Y no siempre, y no en todos lados. Es muy notable en Estados Unidos, por ejemplo, el primer día de gobierno del nuevo presidente, y los decretos, ¿no? Todo lo que echa para atrás y todo lo que empieza de nuevo. Eso también pasa en México. Es lo que les decía. En el caso de gobernadores, presidentes, su primer gran acción de gobierno normalmente es la reforma a la ley orgánica de la administración pública. ¿Para qué? Para estructurar su gabinete. Esta es una primera respuesta. Se entiende a los problemas que ellos atravesaron, vivieron, se enfrentaron en las campañas. ¿O no? ¿No? Pero bueno, esta es parte de la explicación. Ok. Se dice también que hay una serie de funciones dentro del Estado, dentro del gobierno, que son irrenunciables sin importar el Estado, sin importar en qué territorio, en qué latitud se encuentre, ¿no? Una de ellas es la seguridad, una de ellas es la función de Hacienda, o recaudación, o presupuesto, como queramos verla. Y otra de ellas es el bienestar social, ¿sí? Ya como querramos denominarlas o ponerle algún apellido es distinto. Pero esto va a garantizar al menos que la comunidad política vaya a funcionar. Si fuéramos analizando ya detalle a detalle, como han estado casi pidiendo aquí a gritos hablar de políticas públicas, pero es que ya vemos un curso de políticas públicas, pero luego lo volvemos a lanzar. El análisis de estas políticas, si nos fuéramos a ese detalle, podríamos observar que se vuelve aún mucho más complejo el proceso. Empecemos por determinar si va a ser una política universal o una política focalizada, aun cuando este debate pueda ya estar rebasado. Pero esto que implica que esa decisión, que este instrumento de intervención impacte a toda la población o que vaya impactando a diferentes segmentos de la población. Pensemos de manera jurídica en una acción afirmativa. Es un instrumento muy focalizado que busca nivelar las condiciones de ese sector. ¿Se vale? ¿No se vale? Es parte de... Eduardo, correcto. Si se parte de que los poderes ejecutivo, legislativo y judicial elaboran políticas públicas, los tres integran el gobierno, es correcto. Ese es el gobierno. El gobierno no solo es el ejecutivo, ¿sí? Bien, vamos a revisar brevemente estos instrumentos de intervención del Estado.
pensando en que esta es una de las respuestas, digamos, que puede emanar de la caja negra. Pero recuerden que ahí en la caja negra es donde se atora el proceso. Otra vez, piensen, busquen cuánto tiempo se llevó el proceso legislativo de las vacaciones. Y es uno que tengo fresco, ¿eh? Pueden buscar cualquiera. Pero es un proceso que viene de un año de negociaciones, de estar con cámaras empresariales, de ver a trabajadores. Pensemos en otro problema, ¿no? En el procesamiento de residuos sólidos, es decir, basura. Si yo les digo, oigan, vamos a generar una política para que ya no haya basura en las calles. Ay, sí, claro. Probablemente todos van a decir que sí. ¿Cómo? Con intervención privada, con intervención pública, con presupuesto privado. Vamos a delegar la función, no la vamos a delegar. Vamos a contratar personal. Vamos a sumar a los ciudadanos. ¿Sí? Esto es lo que hay que ir pensando. Entonces, bueno, podríamos decir que el Estado tiene a su disposición un catálogo amplísimo y diversificado de cómo responder a las necesidades sociales. Estos instrumentos implican que al tomar una decisión, el Estado establezca si va a usar uno de estos instrumentos u otro, o los va a combinar. Entonces, esto también tiene que ver con el marco institucional que establezca cada gobierno, ¿sí? El primero de ellos, esta clasificación, desde luego no es mía, pero justamente ahora que están estableciendo que la evaluación es muy importante, esta es una clasificación del Centro de Estudios Legislativos de Francia, ¿sí? Porque estableció esta clasificación para poder evaluar, porque evaluar también es una complejidad. Dice, se puede decir que desde la reforma en materia de derechos humanos, la Corte Interamericana ya provoca... Sí, sí, Félix, así, tal cual lo acabas de decir, yo estoy de acuerdo con este precepto. Sobre todo, por eso también ponía el ejemplo de la prisión preventiva oficiosa. Si alguien tiene por ahí a la mano la sentencia de la Corte Interamericana que hizo esta determinación y que instruyó al Estado mexicano para legislar en esta materia, ahí está el ejemplo. ¿Sí? Si dentro del propio sistema yo no encuentro esta respuesta, yo no puedo procesar, ahora tengo esta influencia. El mismo caso de lo que decía Alfredo. La OMS determinó una serie de acciones a instrumentar por parte de los estados. De mutua no necesariamente fue, sino venía de un organismo internacional. Ok, bueno, a ver, los primeros, rápido. Los instrumentos prescriptivos. Estos buscan modificar el comportamiento mediante la obligación y la autorización. Es decir, este es el medio tradicional por el que actúa el Estado. Prevé disposiciones de sanción, es decir, digamos una ley. ¿No? No vas a robar porque si robas, pues te voy a meter a la cárcel. ¿No? Es un ejemplo muy simplista. Pero a través de la cohesión, el Estado asegura el cumplimiento. ¿Sí? Y estos instrumentos prescriptivos no solo son la ley, pueden ser las propias disposiciones de los ayuntamientos, ¿no? Esta parte de si te estacionas aquí, te quito la placa.
Entonces, estos instrumentos prescriptivos utilizan la coerción para asegurar el cumplimiento de lo que nos está determinando el Estado. Tenemos por otro lado los instrumentos incentivos. Aquí no vamos a obligar mediante una sanción, sino mediante una recompensa. ¿Sí? Entonces, aquí en medio de estos dos pueden ir viendo que la decisión, ¿sí? Podemos irla catalogando en uno de estos. Hace ratito teníamos el ejemplo de la seguridad. Y me daban tanto un instrumento prescriptivo como un instrumento incentivo. ¿Sí? Y tenemos que ir valorando cuál funciona bien. Justamente también mencionaba aquí, Carlos, en el chat, la opción más viable. Miren, a mí me gusta mucho una frase que dice, de lo deseable, lo posible, y de lo posible, lo disponible. Creo que eso podría ayudarnos muchísimo a entender cómo podemos hacer funcionar el gobierno. Porque no siempre, no es que no quieran, ¿sí? Los actores, sino no siempre se puede. Sí. Ok, tenemos entonces otro tipo de instrumentos. Los instrumentos de coordinación, estos son muy, muy importantes. Justamente porque tenemos esta parte en los estados federales, la necesidad de coordinar 3 ámbitos de gobierno. Y normalmente estos instrumentos pareciera que van quedando de lado porque vamos repitiendo la misma acción, ¿sí? Alguna vez, haciendo un análisis de programas sociales, me daba cuenta la duplicidad de apoyos que había. Este análisis que les digo es de hace como 10 años, antes de que estuvieran estructurados los apoyos de adultos mayores como están. Pero haciendo este análisis, que además fue un trabajo de campo empírico, nos dábamos cuenta cómo en las casas de los adultos mayores terminaban 4 o 5 cajas de despensa, pero además cajas de despensa que se echaban a perder. Y uno preguntando, ¿no? Investigando, ¿cómo tiene estas despensas? Ah, pues me las da tal, me las da tal, me las da tal. Y entonces el mismo programa fallido se repetía hasta 5 veces en algunos hogares. No había coordinación. Sin importar, fíjense nada más qué es relevante esto que les voy a decir, que el gobierno local, el diputado, el gobierno del estado y el gobierno federal fueran los que dieran la misma despensa, provinieran del mismo partido. ¿Sí? No importa, ni siquiera se hablaban. Solo duplicaban un programa. Hay un instrumento de coordinación que a mí me gusta muchísimo como ejemplo, que es el caso de la educación en Francia. En Francia, que además es un estado unitario, digamos, los organismos administrativos más pequeñitos, los arrondissements, se hacen cargo de una parte de la educación. Luego, los organismos intermedios se hacen cargo de otra parte de la educación. Y luego el gobierno unitario, el gobierno central, se hace cargo de las universidades. De tal manera que no se repite. Ahora mismo, hace ratito que decían, bueno, con la pandemia, la educación, y daba Alfredo el dato, ¿no? Solo 19 entidades federativas regulan la educación a distancia. En el caso de México, adicionamos el problema de los servicios de educación integrados. Es decir, la educación
que depende del gobierno federal. Y entonces acá tenemos escuelas primarias que dependen del gobierno federal y escuelas primarias que dependen de gobiernos estatales. ¿Sí se dan cuenta? Ahora piensen en un ciudadano común, en el ciudadano de a pie, que tiene el problema que en la escuela de su hijo no hay agua. Y dice, ay, es que este gobierno no hace nada. Otra vez. ¿Cuál gobierno? ¿A dónde pertenece su escuela? De ahí la importancia, insisto, de seguir haciendo esta ciudadanía activa para que todos podamos entender esta diferencia entre cómo participar y a quién exigir del gobierno. Dejar de usarlo como un concepto abstracto y dirigirnos a la autoridad correspondiente. Esta parte debía ser de conocimiento común para todos. Por eso los instrumentos de coordinación son sumamente importantes, porque aquí se obliga a desarrollar mecanismos de interacción para que los diferentes ámbitos del gobierno puedan instrumentar disposiciones en el mismo sentido y sin duplicar. Tenemos también instrumentos de organización y procedimientos. Estos, insisto, por el vicio de formación de la administración pública, yo podría decirles que son de los más importantes. Pero es que aquí se define el proceso formal de decisión, de gestión y de administración. Aquí vamos viendo el caminito de cómo se hace. Pero es quizá uno de los instrumentos que menos visibilidad tenga, ¿sí? Si yo, servidor público, me siento muy orgulloso, decir, ¿qué lograste hoy en tu trabajo? Hice un manual de organización. El ciudadano va a decir, ok, que está bien, no resuelve mi problema. Me queda claro que no, pero sí va abonando para que el problema se resuelva. Esa es la otra parte que hay que entender. No todo el gobierno está enfocado en resolver el problema final, sino en asumir una cadena que va contribuyendo a la resolución de estos problemas. Tenemos los instrumentos más visibles, esto sí, los instrumentos materiales. En estos instrumentos tenemos directamente bienes y servicios. Educación, escuelas, salud, hospitales, programas sociales, ¿no? Tarjetas de recursos públicos. ¿Sí? Estos instrumentos son los más visibles y quizá los que más se utilizan. Pero aquí es donde tenemos que revisar. En el ciclo anterior teníamos, o sea, la demanda, la caja negra y la salida. Si yo espero que todas mis entradas se resuelvan con instrumentos materiales, estoy en un error. Sí son los más visibles, sí son aquellos con los que la ciudadanía podría generar una mayor o una mejor valoración, pero no todos los problemas, no todos los inputs van a terminar en instrumentos materiales. Pero además aquí podría estar quizá una escala de priorización de la determinación de la agenda. Voy a poner hasta arriba las necesidades, demandas y problemas que terminen aquí. ¿Eso por qué lo voy a hacer? Quizá por intereses personales, no siempre necesariamente colectivos. Por eso les decía, no debemos perder de vista que todos los actores que intervenimos, ya sea como individuos, como servidores públicos, como sociedad civil, vamos a poner este tema hasta arriba. Y voy a querer generar un instrumento material porque es el más visible.
pero a veces lo que se necesita simplemente es un instrumento de coordinación. Bueno, y tenemos diversos instrumentos de delegación. Estos a mí me gustan mucho y yo los pongo a propósito de este lado, porque es donde podemos sumar a otros actores que no son los gubernamentales. Aquí podemos sumar al sector privado, a instituciones educativas, a sociedad civil, porque yo puedo asumir ese rol, ¿sí? Hay comunidades organizadas, ¿no? Que resuelven problemas. Hace algún tiempo estuve en Monterrey y había una suerte de fraccionamiento, pero ni siquiera sé si llamarla así, pero era una colonia muy grande que se organizaron y ellos, digamos, generaron una comunidad cerrada. Y yo les preguntaba por qué, y decían que ellos decidieron resolver el problema de seguridad al interior de su colonia, y era un espacio muy, muy grande. Sí, era casi toda una colonia. Porque el gobierno pues no les hacía caso, y que desde hace mucho, o sea, que ya llevaban un buen rato sin asaltos, sin delincuencia. Eso puede ser un instrumento de delegación. Si hay comunidades y colectividades que están dispuestas a asumir eso, está bien. Ojo, esto no implica que el Estado deje de ser el portador de la coacción física legítima, pero sí puedo apoyarme para generar instrumentos de delegación. Y estos de todas maneras van a surgir aun cuando yo no lo haga desde el Estado. Un ejemplo son las autodefensas. ¿Sí? Van emergiendo estas figuras para atender esas problemáticas. ¿Qué pasa si desde la rectoría del gobierno mejor los asumo y los sumo? Bueno, pues aquí tienen estos instrumentos de intervención y todos estos sí pueden constituir una política pública. Bien, tenemos además estos mecanismos de intervención, que era lo que les decía. Y tenemos dos tipos de participación. La he clasificado en participación institucionalizada y no institucionalizada. No se ve completa la pantalla, pero en la presentación sí se ve. En la participación institucionalizada tenemos el voto, la consulta popular, el presupuesto participativo, la revocación de mandato. Alguien hablaba ayer de los consejos locales, de los gobiernos municipales que tenían sus propios mecanismos. También hay todavía en algunas entidades que se preservan los programas conocidos como 3x3, donde una parte para el desarrollo de un proyecto la pone el gobierno federal, otro la pone el gobierno local y otro lo ponen los ciudadanos, u otro lo ponen algunas empresas, por ejemplo. Esa es la participación institucionalizada, pero no es suficiente, porque aquí sigue teniendo la rectoría el gobierno y dependemos de que estos mecanismos se accionen para que haya esa participación. Tenemos otros mecanismos de participación, la participación no institucionalizada, protestas, huelgas, manifestaciones, y ahora mismo tenemos a las plataformas digitales, las redes sociales. A veces se acciona más fácil el aparato público con este tipo de presión que por la sola presentación de una demanda al gobierno. Puede gustarnos o no, podemos estar de acuerdo o no, y sobre todo cuando se trata de accionar, por ejemplo, al Poder Judicial, ¿no? Cuyos procesos obedecen o son distintos a los procesos de representación del legislativo. Pero sin duda es un mecanismo de participación. Y esto ya lo veremos
casi para cerrar el curso, en los retos que se presenta para el funcionamiento del Estado y del gobierno frente a la era digital. ¿Sí? Entonces, como verán, estos mecanismos de intervención también inciden y deben... Yo nada más tuve oportunidad de ver cómo votaron. Y obviamente, pues desde luego, el instituto, yo ya tenía la idea de que se anuló el proceso porque no llegó al porcentaje mínimo Así es. requerido. Pero la mayoría de todos votaron que si se quedaba o no en la presidencia de la República. Ya se había dado una pregunta, pero la Suprema Corte dice, a ver, gobierno, me estás haciendo una pregunta, la verdad no es entendible, vuélvemela a formular. Y ya se formuló otra vez, esa se plasmó, y en la mayoría dice que se quede. Aún así, aún sin cubrir la demanda, exactamente, Janine, para decidir si AMLO continuaba o no en su mandato. Aunque la mayoría dijo que sí, la abstención fue completa. No se llegó al porcentaje mínimo requerido para validar los resultados de dicha consulta. Ok, a ver, y esto iba a impactar, por decirlo de algún modo, y guardar las proporciones en la construcción de gobierno. ¿Sí? Pero este mecanismo, este accionar, también se puede realizar para otros temas. Se realizó también una pregunta sobre la Guardia Nacional que no estaba institucionalizado, no era el mecanismo formal, pero al final se realizó. Es decir, y hay que ir apuntando a que estos mecanismos de intervención emerjan de la sociedad hacia el gobierno, para que la rectoría de la tarea de gobierno, de la tarea de gobernar, pueda ser compartida. Y por lo tanto la responsabilidad. Y por qué no, la innovación y la generación de soluciones. ¿Sí? No necesariamente se tiene que estar dentro de para participar. Y sobre todo porque a veces le vamos concediendo al Estado, al gobierno, tareas que no le competen. Y esto particularmente pasa tanto con el legislativo como el judicial. La pregunta sería, ¿qué se esperaría que hicieran? ¿O qué se esperaría que hicieran gobierno y autoridades para que la respuesta dejara de ser no hacen nada? ¿Sí? Pero quizá esa no es la atribución que se tiene. Y entonces, esta respuesta de no hacer nada deviene del desconocimiento de lo que le toca hacer a cada uno de los poderes y a cada uno de los actores. ¿Sí? O también Entonces, posiblemente sería la apatía de las propias autoridades. También es uno de los factores más importantes por el que dice, no hacen nada y están sentados en sus sillones. Les genera también esa apatía, afirmándose y apegándose a esa opinión. Cuando, por ejemplo, hay algunas instituciones que lo hacen bien, otras que lo hacen mal, también la ciudadanía se tiene que dar cuenta, el valorizar, el poner, valorizar el desempeño de cada una de las autoridades. pero para esto tienen que saber qué le toca hacer cada quien. Insisto, vuelvo a poner el caso de las escuelas, ¿no? Ay, es que el gobierno no viene y pone agua. Pues quizás sea más complejo en las escuelas que están federalizadas. Y a lo mejor yo le estoy pidiendo al gobierno equivocado que vaya y ponga agua. Y entonces me voy a seguir quedando con la idea de que no hace nada. Adelante, Ernesto. Sí, maestra, nada más un comentario muy breve respecto al voto, tanto en en las consultas populares o inclusive en la elección de candidatas o candidatos. Hace poco en Ecuador hubo elecciones y el porcentaje de votación fue muy alto porque el voto es obligatorio ya. Y esto generó, pues, o sea, genera que la participación sea más alta del 80% del padrón electoral.
en ese sentido, y fue no solamente para el candidato presidencial, la asamblea, sino para 2 consultas populares para qué hacer con los recursos naturales en el caso del petróleo y de la minería. Y esto en realidad pues sí nos pone como si nos viéramos en un espejo, ver la posibilidad de que se pudiera en algún momento sancionar. Si bien es cierto, el 36 constitucional sí establece que es una obligación del ciudadano votar, pero no hay una sanción como tal. Entonces, no sé si eso también pudiera en algún momento incidir para que la votación en nuestro país fuera muchísimo más nutrida y esto generara una mayor participación. Gracias, Ernesto. Fíjate que no eres la primera persona de quien escucho esta parte. Y bueno, desde luego también deviene de otros sistemas electorales que así lo tienen. Por eso quería establecerle los instrumentos de intervención del Estado. Esto que nos dices sería convertir al voto en un instrumento prescriptivo. Qué interesante. Retomando el comercial que les hice del premio que participen, piensen en todas estas reflexiones como una pregunta de investigación. Al final, creo que este tipo de cursos, más allá de convertirse en instrumentos netamente de enseñanza-aprendizaje, son mecanismos de reflexión. E irnos con más preguntas de aquí nos funciona más que necesariamente irnos con conceptos aprendidos, sino reflexionados. Muy bien. Pues entonces tenemos la participación ciudadana como un mecanismo que debe accionar la tarea de gobernar. La sociedad está totalmente desinformada. Bueno, pues parte del objetivo del curso sí es esto. O sea, ya somos 137, que tratemos de medio entenderle más al funcionamiento del gobierno y poderlos replicar. ¿Sí? Tratar de comprender cómo podemos exigir, pero también cómo podemos participar, canalizado de manera adecuada. Les decía, entonces tenemos esta parte de la participación ciudadana, pero habíamos dejado la pregunta sobre si la Corte Interamericana puede impulsar políticas. Sí, por eso dejé este tema participación ciudadana y de derechos humanos, porque los derechos humanos también se vuelven una pauta para determinar acciones de Estado. Quisiera recomendarles el libro, bueno, no es un libro, pero Human Rights Handbook for Parliamentarians, de la Unión Interparlamentaria y la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para que vean de qué manera los derechos humanos inciden en el proceso de gobierno. ¿Sí? Este cuadernillo, ¿sí?, es muy simple, pero la verdad establece una serie de pautas que le establecen a los legisladores de todo el mundo, ¿no?, cuáles son las obligaciones para legislar en materia de derechos humanos. Entonces, aquí podemos ver que estos constituyen quizá uno de los principales límites para el poder del Estado. Y entonces, estas determinan que se adopten medidas para garantizar sus derechos. Y así es como se genera también una barrera para el poder del Estado, pero también una pauta para generar acciones de gobierno. Sí, ahorita se los escribo en el chat, se los prometo. Y esto que decía, la participación ciudadana, se ha incluido la figura de testigo social, sí, claro. Y hay muchísimas más. La propia figura de Contraloría Social también es participación institucionalizada. Pero miren, a lo mejor ustedes no,
porque de pronto han demostrado una ciudadanía ejemplar, pero ¿cuántos de nosotros a veces hemos rechazado incluso estar en una casilla de votación del INE, ¿no? Ay, me tocó mi apellido. Ay, dile que no puedo. ¿No? O justamente si me piden formar parte de la Contraloría Social o de ser testigo social, eso requiere tiempo, requiere que yo vaya a supervisar cómo quedó la obra, firmar la aceptación, que puede estar en las asambleas, y no estoy dispuesto a ir. Y normalmente volvemos a caer en este lugar común de, ¿para qué? Pues si de tal no se roba el dinero, si de tal no hace nada. Pero en realidad yo también me vuelvo partícipe de ese no hacemos nada. ¿Sí? Si al menos lográramos establecer que ese no hace nada se convirtiera en no hacemos nada, ya tendríamos un gran avance. Por eso este curso, insisto, lo inicié con el libro de Tito Livio, que establece estas tres posibilidades. Si el gobierno no funciona, se cambia. Si el Estado no funciona, se cambia. Pero si la sociedad no funciona, también se cambia. Y entonces, aquí ya establecemos un nexo completo de interrelación entre estas esferas. Bien, pues entonces decíamos, la participación ciudadana y los derechos humanos también se vuelven un condicionante para la tarea de gobernar. El claro ejemplo, se los cito aquí, fue en la Revolución Francesa. Pero además no ha habido derechos sin lucha, ¿sí? Por eso también es muy importante la participación no institucionalizada, porque de ahí van emergiendo muchos derechos. Baste revisar la historia de cada uno de ellos. Los derechos de las mujeres es una historia de lucha. Los derechos de las comunidades afroamericanas. Los derechos de los trabajadores. ¿Sí? Es muy interesante, por eso les ponía el ejemplo de las dos huelgas que se atraviesan ahorita en Estados Unidos, la de las automotrices y la de los actores de sindicatos. Parten de la misma premisa. No han tenido el aumento de sueldo que consideran ellos necesario para el desarrollo de sus actividades. La respuesta por parte de quienes tienen que dar este aumento de sueldo es no hay dinero. Y entonces todos han exhibido cómo cierta parte ejecutiva sigue recibiendo las mismas ganancias, pero ellos no. ¿Sí? Entonces la lucha por los derechos siempre ha sido así, una lucha. Y entonces se convierte, fíjense, participación no institucionalizada, conquista de derechos, se vuelve una guía, una pauta para desarrollar tareas de gobierno. Fíjense qué importante. Todo esto termina incidiendo en la caja negra, en esta toma de decisión. Bien, voy a ir cerrando con algunos temas donde vamos a terminar por hacer, digamos, match en esto que hemos estado revisando, en cómo funciona el gobierno. Antes quisiera señalarles esta parte que les he venido dejando de lado, de por qué debemos quitarnos ese paradigma wilsoniano de que la administración pública y el ejecutivo es el que desarrolla o el que ejecuta la política pública. No solo, Y también tenemos que desprendernos de ese paradigma en el que la administración, digamos, y la política están disociadas. No,
ya lo veíamos. La toma de decisiones pasa por el proceso político. Y lo que haga o no haga la administración pública está condicionado por esto. Otra vez, pensemos en cómo inicia un periodo de gobierno en México. Local, estatal o federal. Inclusive, en los gobiernos locales se determina la estructura de la administración municipal. Y vean cómo hay reformas que han cambiado cómo se da esta concepción. Hasta hace, supongan ustedes, 30 años, los gobiernos municipales no tenían dentro de sí la figura de derechos humanos. Ahora ya todos lo tienen. Una oficina encargada de los derechos humanos a nivel local. Está bien. Pero Creo que la señal se congeló. Ya no te escuchas, maestra. me voy a escuchar acá, pero se va a escuchar eco. ¿Aquí se me escucha? Sí, sin eco, ¿eh? El eco se va a activar cuando se active el otro audio, pero ahorita les decía que los ayuntamientos también inician y también estructuran la figura administrativa de sus gabinetes a partir del proceso político. Eso es innegable. Entonces, les decía yo que tendríamos que irnos un poco alejando de esto que decía Woodrow Wilson, es el gobierno en acción, ¿no? El gobierno en acción son todos los actores que participan en la tarea de gobierno, ¿sí? De tal forma que las tareas del aparato administrativo se conciben como instrumentales. Ojo, sí ejecutan, sí instrumentan. Por eso decía también alguien ahí en el chat, se conciben la administración pública como lo más cercano al ciudadano. Sí, claro, porque es lo que yo visibilizo más, pero es porque es una tarea instrumental. No obstante, los fines de la acción gubernamental sí corresponden a las esferas del proceso político. ¿Me explico? Sí queda claro en esto. O sea, las acciones instrumentales se ven condicionadas por los fines de la acción de gobierno. Por eso es importante romper este paradigma, que les decía, este paradigma wilsoniano de la racionalidad administrativa, no necesariamente, ¿sí? Esto sí quería dejarlo claro, digamos, para lo que resta del curso. Y ya no están viendo mi presentación, y ya no me están viendo a mí. Bueno, a ver, me voy a prender mi cámara y ya también para verlos. Tenía, la última lámina es esta parte del gobierno en la era digital. Y les decía que no quería hablar necesariamente de gobierno electrónico, o no era lo que yo pensaba en el gobierno en la era digital, sino más bien quisiera irme hacia la parte de cómo la disrupción digital ha revolucionado la relación entre sociedad y gobierno. Y yo les ponía 5 grandes temas en cómo se ha dado esta irrupción. Y esto se da debido a, primero, a la inmediatez de la información, al acceso a la información y a las expectativas en materia de comunicación. Esto es fundamental. No obstante, no hemos logrado el abatir. El gobierno no hace nada.
Cuando ya estamos pasando a que el gobierno dé soluciones inmediatas. Pero como se dieron cuenta, la tarea de gobierno no admite soluciones inmediatas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un proceso. ¿Cuál sería el riesgo de una tarea inmediata en este ejercicio o en esta acción de gobernar? Otra vez, que la solución no sea la correcta. Y no solo no sea la correcta, sino que caiga en un dispendio de recursos. El otro día establecía lo complejo que se ha vuelto, otra vez, el tema de educación, ¿no? Pensar en que tengo que esperar 5 años para obtener un título, ya se convirtió en una solución anacrónica, ¿sí? Ya pasamos de las licenciaturas de 5 años a licenciaturas de 2 años. ¿Sí se dan cuenta? ¿Cómo vamos buscando inmediatez? Y decimos, si pudimos recortar ese proceso, ¿por qué tu gobierno, por qué tu Estado, por qué tu autoridad no me puedes dar solución inmediata a mi problema? Pues precisamente porque atravieso por una serie de procesos que son complejos. Aquí el reto sería, ¿el gobierno puede dar nuevas soluciones en un contexto de inmediatez? Es una pregunta. Y se queda ahí para la reflexión. Entonces, ¿cómo esta irrupción digital va cambiando las estrategias de los gobiernos? En 5 puntos les decía yo: barreras de comunicación, disponibilidad de información, la tarea de gobierno deja de ser un ejercicio unilateral, cambia las reglas de interacción y una muy importante, uso e interpretación de la data. ¿Sí? Voy a tomar como ejemplo, para explicar estos 5 aspectos, un proceso que está en ocurrencia, que es el proceso presupuestario. Se da a conocer por todas las plataformas digitales, X-Trends, Facebook, las que quieran, el paquete presupuestario. Y de pronto empieza a ser trend topic y de pronto se posicionó en el tema de agenda, en todos lados. Paquete presupuestario. Siguiente. Deberíamos dejar con un alfiler ahí la pregunta si sabemos qué contiene el paquete presupuestario. Pero no, ya empezamos a hablar de paquete presupuestario, por inercia, por la inercia de la inmediatez. Y de pronto, si es tema de nuestro interés, ya teníamos todo el presupuesto fragmentado o cortado en nuestro chat de WhatsApp, ya estaba en nuestros trend lines, ya tenemos todo el paquete disponible ahí y lo estamos viendo. Y ahí tratamos de hacer un ejercicio de entenderle y demás. Es decir, ya hay una disponibilidad de información inmediata. Pero sigue habiendo barreras de comunicación. ¿Cuál es la forma en la que yo puedo interactuar con los actores que en este momento intervienen en la discusión del paquete presupuestario? Pues de pronto yo les mando un mensaje vía alguna plataforma y presiono y demás. Se ha visto ahora, actualmente, muchos ejercicios, se dio en toda la votación de las reformas constitucionales, varios colectivos digitales, porque no puedo decir que asociaciones civiles, no, sino varios colectivos digitales se dieron a la tarea de mandarles las preguntas a todos los legisladores que tenían en ese entonces Twitter, de decir cuál va a ser el sentido de tu voto. Y se contrastaba el sentido del voto del legislador con lo que pasó en la realidad. ¿Sí se dan cuenta cómo cambia? Esto no se daba. Esto era muy complejo. Entonces ahora ya hay una nueva manera de interacción. Pero eso sigue siendo comunicación no institucionalizada. Aun cuando ya hay precedentes de la Suprema Corte de cómo los servidores públicos deben conducir sus redes sociales y plataformas digitales. Pero aquí entonces el gobierno deja de ser un ejercicio unilateral. Ahí puedo ya expresar mis demandas y necesidades.
Lo que no cambia el gobierno en la era digital sigue siendo este proceso de cómo se toman las decisiones. Agregué un factor de presión, pero no cambia el proceso. Otra vez, ¿puedo dar soluciones inmediatas? Yo creo que no. Puedo dar respuestas inmediatas, pero no soluciones inmediatas a los problemas, ¿sí? Es decir, yo voy a escuchar a la ciudadanía y voy a decir, ¿cómo vas a votar? Ah, mira, yo voy a votar así, lo que no implique que esa votación de manera inmediata o por arte de magia resuelva el problema, pero va a empezar a establecer las bases. Luego, se cambian las reglas de interacción. Sí, cambiamos las reglas. Todos los actores políticos o políticamente expuestos, es decir, aquellos que pudieran ser elegidos por cargos de elección popular, o aquellos cuyo principal fuente de trabajo también esté en el campo, en sus localidades, ya quizá esas visitas a campo pudieran empezar a prescindirse por las nuevas maneras de comunicación, ¿no? Voy a hacer un en vivo en Instagram, voy a hacer una transmisión en vivo en Facebook, ya no voy a tener una audiencia ciudadana. Ay, se me va el audio, dicen. ¿Sí me escuchan bien o no? Sí, te escuchamos bien. Te escucho muy bien. Gracias. Voy a cambiar esta parte de los ejercicios de audiencia ciudadana, quizá, por esta parte de las cajas de preguntas en Instagram. ¿Es válido? ¿Es una forma de sentir que estoy atendiendo a mis representados? ¿Se valen estas nuevas reglas de interacción? ¿Es momento de crearles un marco normativo o que se queden fuera o que sigan siendo una interacción, digamos, extraoficial? Toda esta irrupción digital, ¿sí? Necesitamos irla previendo porque va generando nuevas actitudes y nuevas expectativas de parte de los ciudadanos. ¿Sí? Ahora, lo primero, muchas veces ya nos recurrimos en procesos, digamos, de algún tipo de conducta delictiva, mayor o menor, lo primero que se hace no es levantar la demanda. Y eso nunca fue, o sea, de por sí, ese es uno de los grandes problemas en la impartición de justicia. No acudo a las instancias correspondientes. Ese era uno de los problemas, pero ahora menos, ¿no? Ahora mando un tuit. ¿Es momento de que el gobierno arrope esto como una comunicación formal? Vamos a pensarlo. Finalmente, algo que quería aportar es esto del uso e interpretación de la DAT, ¿no? Leía un comunicado que se hizo por varias asociaciones, es decir, varias asociaciones civiles, para pedirle a la Secretaría de Hacienda y a la Cámara de Diputados que se abrieran las bases de datos abiertos del presupuesto para poder analizarlo de manera más específica. ¿Se vale que exijamos al gobierno que abra sus bases de datos para tener acceso a datos abiertos y entonces evaluar y analizar desde bases de datos con detalles y comparar el análisis presupuestario? Imagínense ustedes la riqueza de datos abiertos a nivel presupuestario. Dice por aquí Eduardo Luna, ya puede analizar, observar cómo ocurrió el PEF, aunque no ha modificado en un porcentaje mínimo. Sí, este comparativo del análisis presupuestario está bien, pero me refiero a los datos abiertos, es decir, que podamos tener acceso a esta data y procesarla en grandes cantidades para revisar los análisis que podemos dar desde ahí. ¿Se vale o seguimos esperando que se abran a través de hackeos como los últimos que hemos escuchado? ¿Y qué vamos a hacer con esta información como ciudadanía frente al gobierno? Entonces los retos están ahí. En transparencia presupuestaria, así es, correcto, pero transparencia presupuestaria no tiene las bases abiertas de todos.
tienen los programas presupuestarios y además corre lentas las actualizaciones, no están en tiempo real. Volvemos al tema de la inmediatez. ¿Sí? Bueno, pues el gobierno de la era digital son más bien retos que tiene que asumir el gobierno frente a las nuevas expectativas que ha generado la ciudadanía sobre estas nuevas necesidades. Pues muchas gracias. Les agradezco muchísimo su participación. Fueron un grupo muy participativo. Espero que se hayan quedado con todas las dudas del mundo porque esa es la intención del curso y sobre todo con nuevas reflexiones que les permitan contribuir pues desde su trinchera al entendimiento del gobierno. Muchas gracias. Maestra, buenas tardes. Una pregunta. El día de ayer me conecté, todo normal, pero ya casi al final igual se empezó a distorsionar y no sé, bueno, tengo aquí las pruebas y todo para el link. No sé Ay, si no te hubo algún preocupes. formato. Si te o conectaste, con eso fue tu asistencia y nada más la invitación es para que todos contesten ahorita el examen. Ok, gracias. ¿Nos va a En mandar el cuanto se examen cierre el de Zoom, liga aquí en sí, el chat o cómo? ya está en el chat la liga de la evaluación, ya está en el chat. Gracias. En cuanto se cierre el Zoom, si es que ya no tienen más comentarios, lo También nos va cerramos. a compartir el enlace o el libro que en inglés nos Ay, sugirió. Sí, de una vez se los escribo. Profesora, Es- rápidamente, sí. ¿hay un tiempo específico para contestar en la encuesta? Muy buena 2 horas a pregunta. partir del inicio del término del curso. Gracias. La verdad es que Ahí no lo se tenía yo comentaba tan que era a partir de, presente. teníamos 2 horas, pero Ujú. ¿puede ser menos? Sí, 2 horas. Sí, o sea, es decir, ahorita si lo contestan y ya acaban, pues bueno. Paco, ¿puedes volver a poner la liga para el examen? Gracias, maestra. Les estoy escribiendo aquí el título del libro. Está disponible para libre descarga, pero está en inglés. Es Human Rights Handbook for Parliamentarians. Maestro, pregunta, ¿nos va a compartir la presentación por correo electrónico? La presentación se las mandan cuando les mandan sus constancias, porfa. Gracias. Ay, discúlpenme si de pronto se me fue una letra, pero estoy escribiendo aquí en el celular, ¿eh? Ya tienen ahí el título del libro, y la presentación con mucho gusto se las hacen llegar con la constancia. Muchas gracias a todos. Gracias por ser un público tan participativo y cierro invitándolos a participar en el Premio Nacional de Investigación Social y Opinión Pública. Muchas gracias. Muchas gracias, Gracias a maestra todas. Gabriela. Yes. Cuídense Muchas mucho. gracias. Abrazos, todos. Gracias, Hasta luego. maestra. Gracias. Hasta luego. Bye. Gracias. Gracias. Bye. Hasta luego. Gracias, maestra. Hasta luego.